Esto es son las notas de la cultura y la música en un intervalo semanal por esta frecuencia. Con los invitados y los temas de hoy. Un espacio que se hace perceptible a los sentidos corre hasta ahora cada miércoles. Buscamos compartir con ustedes cada semana y de esa manera encontrarnos con temas de arte, literatura, cine, música, danza, cultura, educación y mucho más. No olviden suscribirse a nuestro canal Tritonos y compartir estos contenidos. Hoy vamos en el homenaje que le venimos brindando a la mujer en su mes, pues hemos querido traer la poética que se hace palabra en los escritos de quien se ha dedicado a ello por varios años. Y como dijo Federico García Lorca, poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Vaya forma de definir a la poesía. Y en esta ocasión, ¿qué mejor que hablar de poesía con una mujer? Sandra Pinzón Aguirre, cuyo seudónimo es Sandy Gaviota. Un verdadero placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Hernán, muy buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Hoy hemos tomado prestado el nombre de nuestro programa, pues para presentar a nuestra invitada. Y lo hemos hecho con Pasión hecha palabra, título de un libro que recoge los pensamientos y los poemas que se recrean también en el sentimiento eterno del amor, la pasión, y en varios sentimientos a través del tiempo, como una tarea para no olvidar momentos vividos, tal cual son las palabras con las que se identifica el escrito. Pasión hecha palabra, que corresponde a uno de estos libros publicados, ¿no? Sí, realmente son 7 antologías poéticas que he venido haciendo a través de mi vida con la Fundación El Pretexto, Editorial Urbana, con Francisco Cortés, que es su director y quien ha creído mucho en las palabras de los poetas y ha ayudado a que ellos puedan publicar. Entonces, tenemos 7 antologías con él, he estado presente en ellas. La primera fue el libro Pasión hecha palabra, en el cual nos acompañó el maestro José Luis Díaz Granados, porque la intención de cada libro de la fundación es de que nos acompañara un personaje para darle realce a todas estas publicaciones. Y curiosamente, todas estas antologías realizadas desde el 2006 hasta el 2019, en las que yo participé, todas tienen curiosamente la palabra palabra, que es la vida que le queríamos dar a cada título que se buscaba para que pudiéramos publicar. Entonces, la primera fue el libro Pasión hecha palabra, como lo dijiste. La otra fue Palabra viva. El siguiente, La magia de la palabra, Palabra universal, Palabra exacta, Mujer palabra en el 2018 y Mujer palabra en el 2019. Que ya iremos hacia allá para encontrarnos con cada uno de estos escritos. Y Pasión hecha palabra, precisamente, es una obra, como tú bien lo comentas, es una compilación con obra de 30 poetas colombianos. Y mencionemos nuevamente al maestro José Luis Díaz Granados, que es parte también de la casa, con quien hemos tenido
la oportunidad de compartir y de partir en estos momentos de literatura. Sandy Gaviota es una poeta bogotana con trayectoria iniciada desde muy niña. Lleva cerca de 47 años haciendo poesía. Lo particular de todo esto es que Sandy estuvo haciendo radio o ha estado haciendo radio. Estuvo en Todelar Radio en la mesa de trabajo del periodista Jimmy García y luego con la emisora radial Kennedy en el programa Literarte, donde manejó su sección El Baúl de Sandy. Esta emisora radial Kennedy tuvo su momento bien importante. Esta emisora continúa al aire, ¿tú sabes? Pues hasta donde yo supe cuando salimos continuaba. La verdad no sé en este momento, pero pienso que sí, solamente que lastimosamente pues el programa Literarte tuvo mucho éxito con nosotros y duramos alrededor de año y medio trabajando con la emisora y después sacaron esa sección porque pues vinieron otros programas que ellos quisieron implementar, pero el año y medio que estuvimos fue muy interesante. Vivimos momentos literatura y arte, y ese ha sido el deseo grande de Francisco de impulsar a los escritores, y entonces fue cuando se creó ese programa. Y también se me dio una sección dentro del programa que se llamó El Baúl de Sandy, que tenía una cortinita muy interesante, como de cuando se abre un baúl y salen una cantidad de poemas. Fue muy interesante, fue una experiencia muy bonita. Y bueno, de todas formas queda en el recuerdo, ¿no? Días La de poesía, radio. Sí, días sí, de radio y de buena radio, ¿no? buena radio. Todelar nos dio también muchísimas satisfacciones. Duramos 5 años haciendo el programa Tranquilo, que hoy es domingo, salía todos los domingos y era un programa de entretención como de 10 a 12 del día, y teníamos en la mesa diferentes personajes. Teníamos un médico, teníamos un psicólogo, teníamos la parte musical, o sea, era muy, muy completo y nos íbamos todos como a sacar toda esa magia para que la gente estuviera feliz. Entonces la gente llamaba y hacía preguntas de medicina. Fue muy, muy interesante trabajar en una mesa de trabajo también organizada y con tanta chispa, porque éramos como cada uno teníamos nuestra chispa en nuestra área, ¿no? Sí, es que hacer radio es una cosa maravillosa porque uno juega con la imaginación del oyente. La voz dibuja, los textos ayudan a viajar, son como el tiquete a esa imaginación que uno puede transmitirle al oyente. En radio la tarea no cesa y actualmente tú lees los poemas de tu creación en Radio América Satélite Edición en Chile. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Ese es un nuevo proyecto para este año. Salió como un regalo, pues, bueno, recibí dos regalos. Uno, poder hacer parte del gremio poético colombiano, donde se me invitó después de yo haber estado en el Parlamento Internacional de Escritores. Salí de allá del Parlamento porque tenía muy poco tiempo, tenía que terminar unos libros que aún estoy escribiendo, y se me ofreció por medio de Débora Dante, quien es la tesorera en este momento del gremio poético colombiano, pero además es una gran presentadora. También ella tiene eh, su programa de difusión de arte. En este momento se me escapó el nombre, pero Conversarte se llama, Ah, Conversarte. Y es muy interesante. Y a través de ella, pues llegué al gremio poético colombiano y bueno, empezamos a trabajar, y hace poco pues me ofrecieron que si quería ser parte
la parte que si quería yo hacer parte del gremio en cuanto a relaciones públicas, porque las he manejado durante muchísimos años en diferentes empresas, en diferentes sitios, y parece que les ha gustado. Entonces, tengo mi puesto ahí con ellos y me siento muy contenta trabajando porque es gente que le da empuje a los sueños. Está Mario Bernal, Mario Mator, que es el presidente del gremio, está el señor Saúl Sánchez Toro. Bueno, hay gente que está comprometida con este proyecto. Qué bien. También se realizan notas musicales, mejor, dominicales. No sé por qué se me metió la palabra musical en ese momento, debe ser por lo del domingo. Para el programa Magazine El Día Internacional, en su matinal dominical. Magazine al Día. Matinal Se al Día. Se llama Magazine al Día y tiene su sección matinal los domingos, entonces le decimos matinal dominical, Sí, sí. pero es un programa de radio por internet, donde también estamos conectados con otras ciudades importantes. México, está Estados Unidos, Canadá, diferentes personajes que también están en el programa, pero quiero contarte específicamente que fui invitada a este programa por Jaime Martínez Ayarza, que estuvo conmigo trabajando en Todelar con Jimmy García, y él me presentó para el programa y seguimos él y yo pues dando la experiencia que teníamos. Y es un programa pues entretenido y aún sigo en él ayudando con notas. Yo hago bastantes notas los domingos sobre el amor, la poesía, como dice don Hernando, él lo llama cuadritos, que yo pongo frases célebres, diferentes cosas. Pero curiosamente lo que yo quería contarte es que yo empecé en el programa con la intención de que no fuera solo un programa musical, sino que también tuviera algo de poesía, porque la música y la poesía no pueden estar separadas, y a don Hernando le pareció interesante y hicimos una amalgama. Entonces se maneja con poetas también. ¿Ves? Entonces no estaba yo alejado cuando digo programa musical y lo combiné con dominical. Bueno, Pero estábamos fíjate, entonces estabas sintonizados. bien. Sí. Bueno, dentro de las personas con las que tú has podido interactuar, pues hay nombres importantes en la literatura, como Fernando Soto Aparicio, Dora Castellanos, ya mencionamos a José Luis Díaz de Granados y Fernando Servi Herrán, entre otros. Ahí es donde llegamos entonces a encontrarnos con lo que vienes a presentar, que se llama Huellas Imborrables. Es tu obra más reciente, ¿no? Un libro que La última. une 3 etapas de tu vida como persona. Cuéntanos un poco sobre Huellas Imborrables. Bueno, Huellas Imborrables es un libro que duré escribiendo 16 años de mi vida, en vida del maestro Fernando Soto Aparicio, y él prácticamente fue mi mentor muchos años de mi vida. Él quería hacerme el prólogo del libro, pero en el momento en que él lo quería hacer, yo no lo había terminado. Después el maestro cayó en una enfermedad muy profunda y él falleció y no me alcanzó a hacer el prólogo de Huellas Imborrables. Entonces yo seguí con esa nostalgia de eso que sucedió y me dio por preguntarle al maestro Fernando Celi Herrán si él, que bien conocía porque era uno de los mejores amigos del maestro Fernando Soto Aparicio, si él podría hacerme el prólogo porque yo me sentía perdida, porque este fue un sueño que yo le había comentado al maestro durante todo el tiempo que en vida, y él quería que realmente este libro saliera.
Entonces, como se demoró tanto, el libro finalmente salió para pandemia. Curiosamente, no sé, la vida tiene sus contrastes y el libro salió en el 2020 y lo tuvieron en los talleres de Panamericana, que fueron los que me lo imprimieron. Estuvo encerrado un año entero. Después de esto, entonces ya cuando ya empezó a pasar todo lo de la pandemia, logramos sacarlo para el año 2021, el marzo del 2021, y fue la realización de un sueño de muchos años, de mucho trabajo, de mucho recopilar las tres etapas de mi vida importantes, que son la infancia, la adolescencia, la mujer actual que soy, y se me dio por identificar en este libro esas tres partes para que las personas que me conocen desde que empecé, desde niña, estoy hablando de mis padres, como un homenaje. Básicamente el libro es un homenaje a todas las personas que han dejado una huella en mi vida, que han aportado desde, obviamente, mi infancia, o sea, mis padres, en la adolescencia, los amores, las personas que se conocieron por esos momentos, y ya la mujer actual, más sentada, más tranquila, con otro tipo de poesía. Entonces, la persona que lea el libro va a encontrar en él las tres etapas. Importante del libro comentarles que tiene 70 poemas, los tres capítulos contienen 70 poemas y al final del libro, como, como un regalo adicional, tiene un CD de mis poemas, un CD grabado precisamente en un estudio profesional donde tiene 21 poemas más, que lo quise regalar para que las personas no solo me leyeran, sino también me escucharan. Y le hago dedicatorias a todos los poetas que conocí en mi vida y también un homenaje pequeño para cada ser que tocó mi vida de alguna manera. Entonces el libro está en los tres capítulos con agradecimientos totales a toda persona que tocó mi vida en estos 16 años que estuve escribiendo y mucho antes en mi infancia. No es una tarea fácil porque la vida tiene muchos momentos, situaciones y recuerdos y lograr de alguna manera condensarlos en esos 70 poemas, pues digo, no es una tarea fácil. Seguramente se desecharon algunas ideas también. Obviamente, es muy difícil en tres capítulos, trabajados como tú quieras, pero es muy difícil uno contar tantas historias de vida, tantos momentos, y escogerlos es aún más difícil. Sí. Afortunadamente yo tenía una costumbre y era guardar en una maleta los poemas que escribí de niña, entonces los conservo casi que todos. Tengo alrededor de 700, bueno, no recuerdo el pico, pero 740, algo así, poemas guardados de mi infancia, de cuando fui adolescente, cuando me enamoré, en diferentes momentos. Entonces, de ahí, de ese baúl, lo llamo yo, empecé a sacar y a recopilar cosas que podían hablar de mi infancia, recuerdos muy particulares y obviamente, como te dije, homenajes. En este libro, el primer homenaje que hago es a mi mamá ya fallecida, porque pues de todas formas yo no conocía la historia. Yo fui una niña muy solitaria que me crié con mis padres. Después de que mi mamá ya no tenía hijos, porque yo fui la última, nací 18 años después de que ya mis hermanos estaban casi que para casarse, como quien dice, mis sobrinos en este momento son como mis hermanos, porque estamos muy cerca en edades. Entonces, todas esas huellas, todas esas vivencias me hicieron hacer esta recopilación que ya verán ustedes cómo cuenta de historias, pero con poemas, ¿no? Y empieza con el homenaje a mi madre. Es lo primero que hago porque yo no sabía que mi mamá casi se muere cuando me tuvo, porque me tuvo a la edad de 45 años. Muy valiente ella. Muy valiente, sí señora.
Y esa es parte de esa enseñanza de la vida, ¿no? Que hace que el ser humano se sensibilice al mismo tiempo con las cosas que son cotidianas, que son sutiles, que son parte de la persona en su trascender por lo que significa evolucionar y llegar hacia donde se quiere cuando se transita por este planeta. Dices que 16 años para lograr plasmar esta obra, Huellas Imborrables. Y ahí el resultado se da es precisamente porque además el libro se presenta este año en la Filbo, en la Feria Claro, Internacional del Libro de Bogotá, que va del 19 de abril al 2 de mayo. 19 de Creo abril que, al 2 de mayo. mm, Sí, voy a presentarlo con el Gremio Poético Colombiano, que además este año también sacó una antología poética y sí, vamos a presentar varios libros de compañeros que están en el gremio, que también han tenido historias similares a las mías. Unos escriben por despecho, otros escribimos por amor. Cada sí. poeta tiene su motivación. La poesía no existiría si si de las manos de los poetas no sangraran los versos. Uf. Aquí vemos la carátula del libro para que ustedes también la identifiquen en el momento en que deseen acercarse a ella y adquirirla, por supuesto. Sí, en la feria del libro. En la Feria del Libro, fíjense que este es un gran logro para el escritor, el respaldo mismo que le da la editorial, que le da en este caso el gremio de poetas colombianos a Sandy Gaviota. Pues aprovechemos. ¿Qué tal si nos compartes algunos de los poemas inscritos en Huellas Imborrables de tu viva voz? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a empezar, como te dije, por el homenaje a mi madre. Es por donde siempre empiezo porque las cosas tienen un principio y un fin. Por favor. Entonces vamos con el poema Alumbramiento en 1960. Un grito lastimoso lanzó mi madre Inés en esa madrugada del día 1 de octubre, cuando el reloj apuntaba las 4 a.m. Varias mujeres penaban entre faenas y dolores, sollozos y gemidos por el tránsito de vida que simultáneamente afrontaban. Tras dolores, lágrimas, ansiedades y prisas, entre todas ellas mi madre, en pocos instantes, la vida me regalaba. Así nació entonces Sandra Pinzón Aguirre como una gaviota libre y para una larga y dolorosa madrugada. Ese es el primer poema a mi Muy, madre. muy sensible, hermoso. Y hablas desde ahí ya como una gaviota que Empieza a desea ser gaviota. elevarse. Cuando en algún momento en que hablábamos previo a este espacio, te comentaba que el nombre gaviota es muy diciente porque es algo que impulsa a volar alto, muy alto, ¿no? Bueno, compártenos otro poema de este libro maravilloso, Huellas Imborrables. Bueno, entonces, como estamos en la parte de infancia, que es la parte inicial, les compartí uno a mi madre. Yo le escribo a todos los temas. Tengo uno acerca del agua, a la naturaleza. Dice, agua fresca, manantiales divinos, donde toda la calma del corazón se pierde en un suspiro. Rocío abundante de aguas cristalinas que derraman su hermosura cuando van saliendo de la montaña escalonada y fría hacia las colinas. Aguas que corren al mismo son de mi sangre, llevándose así nomás el secreto de las ansias en mi carne. Peligro a la vista es inminente,
aguas que corren frías, heladas y con suerte, bocanadas de recuerdos y espumas que irán a parar al mar, donde quizás muchos irán a nadar sin saber del agua su procedencia. La poesía es música, la poesía es tan sutil que toca las fibras del alma, y aquí lo podemos apreciar. Y de niña, ¿no? De niña. A propósito de la FILMO, de la Feria Internacional del Libro, cabe anotar en este momento que frente a lo que estamos haciendo en Tritonos, de brindarle un homenaje a la mujer, ¿por qué no tocar esa obra magnífica que fue presentada en Cartagena, Mujer Palabra, que además fue tan exitosa que se hizo en 2 ediciones? Coméntanos un poco sobre esta magnífica obra, Mujer Palabra. Mujer Palabra 2018 fue la intención de sacar un libro para homenajear a las mujeres. Entonces se sacó con la Fundación Grupo Cultural El Pretexto también, y en esta obra las mujeres homenajeadas fueron Dora Castellanos, Gladys Esperanza Ortiz, Blanca Echeverría, Gloria Gómez, Sandra Pinzón, Gloria Rincón, Blanca Roa y Edelmira Pinto. Nosotros, estas mujeres escritoras, quisimos homenajear especialmente a Dora Castellanos y a Gladys Esperanza Ortiz, que es la declamadora más grande que hubo en Nariño hace muchísimos años. Ya ella pues, está un poco retirada, pero sin embargo merecía un reconocimiento porque pues no es fácil, no es fácil. Este libro lo presenté en el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena y fue tan exitoso, no solo en el Parlamento, sino cuando regresamos a Bogotá, que empezamos a hacer el segundo libro, porque el primero no dio abasto, se vendió absolutamente toda la producción, y la segunda parte, entonces, salió para la Filbo 2019 como una segunda edición. O sea, quiere decir que cuando las palabras gustan, cuando hay ese amor de hacer homenajes y de regalar la palabra entre nosotras las mujeres, pues la lucha se dio y fue muy, muy interesante. Estas 2 publicaciones fueron muy interesantes. Y es que el título lo dice todo, es muy sugestivo. Mujer Palabra. Tiene una fuerza inusitada el solo título. Y por eso se vendió muy bien, aparte de su contenido, por supuesto. Sí, bueno, salió todo. Sí. Antes de pasar al siguiente tema, quiero hacer énfasis en el libro Huellas Imborrables, que además viene con un CD en donde se puede consignar una buena parte de la obra, ¿no? Sí. Este CD, como dices tú, de poemas, fue trabajado muy diferente a los poemas que se recopilaron en este Huellas Imborrables. Por eso quise hacer ese regalo, porque es poesía que había sido editada por mí, había sido trabajada, pero en otra época, y la quise poner como regalo adicional al libro. Pero si tú ves, tiene temas y tiene canciones, viene musicalizado, tiene fondo musical de Richard Kleiderman, de Tchaikovsky, de Borelli y de André Rieu. Ese es el fondo musical del regalo del CD que estoy adjuntando a la obra. Entonces, no solamente van a tener 70 poemas en los 3 capítulos, sino van a tener 21 poemas adicionales para que los disfruten en mi voz, porque la voz es la voz. O sea, tú lo sabes que radialmente lo que llega con la voz es tan importante como lo que tú lees, pero son 2 cosas
que las interpretas de diferente manera. Quería que vieran la parte de cómo yo declamaba mis poemas con un fondo musical escogido para cada poema. Son diferentes. Sí, y lo que tú dices, la voz transmite. Por eso hay que hacer una aclaración importante. Una cosa que es lo que hace el poeta en sus recitales es leer su poesía y la otra es declamarla. Ya la declamación tiene otra connotación. Ambas Correcto. son muy valiosas, por supuesto. Eso se va adquiriendo cuando uno escribe, de todas formas tiene la sensibilidad y lo mejor es poder declamar un poema propio. Es mucho más real porque tú lo creaste, es como tener un hijo, tú le das la forma y bueno, se pudo hacer eso, gracias a Dios. Bueno, también tenemos que anotar que Sandy Gaviota es poseedora de 7 antologías poéticas y entre ellas escogí así al azar porque es difícil tomar con tanta producción tan bien hecha, un, apenas como para tomar un ejemplo, digamos. Y me llamó muchísimo la atención el título del libro La magia de la palabra. La magia de la palabra es uno de estos libros que contiene toda una obra poética en 30, no, perdón, en 158 páginas, si no estoy mal. Y la compartes también con 30 poetas y 30 artistas colombianos plásticos. Plástico, sí. Entonces, por eso la magia de la palabra. Me imagino, mm, cuando ustedes concibieron la idea, era poder agrupar, reunir o conjugar tanto la palabra que dibuja como el pincel que pinta. Claro, claro, lo que es la música, la poesía y todas las artes se conjugan de alguna manera en algún momento. Y Sí. cuando hay esta amalgama, es muy interesante mirar los pensamientos de cada uno, cómo enfocan las cosas, cómo las hacen. Entonces, la magia de la palabra se hizo a la vez con un festival que se llamó Festipalagua, Festival para el Agua. Eso se hizo en el año 2010. Y entonces, entre todas estas poetas, hombres y mujeres, bueno, pues tuve la oportunidad de volver a publicar con el pretexto. Esta es una de las 7. Si no fuéramos a leer todas las 7, te cuento que no nos alcanza. No nos alcanzaría el tiempo, sí. En esta obra, la magia de la palabra, eh, tuvo el acompañamiento del maestro Mauricio Linares, según tengo entendido. Y la intención era aquí demostrar el arte en todas sus formas a través de la historia, como tú bien lo anotas. Y ese acontecer de nuestro país, que es lo más importante, a través de las generaciones, los niños, los jóvenes, los adultos y los personajes de la lúdica, y como tú bien lo anotas, Claro, y el canto mismo de la fábula. Es que la fábula exactamente. también tiene una connotación profunda, ¿no? La fábula. Así es. Así es, aquí hay una cantidad de artistas involucrados como Enrique Mejía, que hizo el diseño editorial, como muchos artistas congregados a cumplir un sueño, porque eso es lo que siempre se hizo con el pretexto. Ellos siguen haciendo que los sueños se cumplan, que las personas que no pueden publicar, porque ya sabes que es un poco costoso, no solo aquí, en todas partes, entonces, hay unas ciertas ayudas para que pudiéramos publicar. Antes era un poco más fácil, ahorita por el precio del papel y otras circunstancias se está haciendo muy difícil. Claro que ahora hay otras posibilidades, ¿no? Que es la parte digital, que no es Sí, lo mismo, indudablemente, porque no hay como la parte romántica de pasar el papel, de poder tomar el libro en las manos, de devolver la hoja y de oler la tinta, por ejemplo. uy, sí, es que eso no se compara con nada. Los libros tienen su textura desde que los tocas, porque ahí está la magia, ahí es cierto, del papel, de saber escoger el papel. No es lo grueso, no es lo delgado, es una textura especial,
como Sí. cuando tú compras un carro y sientes ese olor de lo nuevo, de lo rico, o como cuando tú vas a Estados Unidos y hueles el país. Yo digo, es el olor del país. Cada cosa Sí. tiene su esencia, ¿no? Exacto, cuando tú viajas encuentras la esencia del país, de su gente, en sus comidas, en sus calles. En Y todo. es increíble, por ejemplo, en los países europeos o aún en Estados Unidos, esas ciudades limpias completamente, a pesar de la cantidad de gente que transita por ellas, incluso turistas de todas partes del mundo, pero La limpias. cultura. Es algo que yo reclamo para mi Bogotá querido. Pues claro, y que ojalá podamos lograrlo. Ahí vamos luchando. Nosotros somos unos luchadores. Los colombianos somos gente comprometida Sí, con muchas cosas y cumplimos. ¿Por qué no decirlo? Cumplimos. sí, exactamente. Bueno, avancemos en esa parte o introduzcámonos más bien en la parte de ese libro que traduce la magia de la palabra. Regálanos un poema de los que puedan estar allí inscritos en tu En voz. ese libro, ok, tenemos Mujer y Deseo. Es un soneto. Como mujeres todas tememos no tener ese amor que queremos. Deseamos un hombre prudente y no confundir cuerpo y mente. A veces lo injusto y cruel escogemos cuando no sabemos lo que queremos. El amor deseamos silenciosamente cuando amamos conscientemente. Por todo esto, solo desear no deseo. Deseo amar por fin sin miedo a nada y que sea la razón el mejor modo. Pues finalmente si logro alcanzar lo que quiero perdón, y es poder amar sin nada temer, solo amando lo consigo todo. Solo amando lo consigo todo. El amor, el poder maravilloso del amor. Qué bien. Ahora quisiéramos compartir con nuestra audiencia uno de los poemas de Sandy Gaviota, musicalizado por el maestro Tony Córdoba. Algo que queremos, como bien digo, compartir con ustedes. Yo quiero que mis versos sean leídos y que de mano en mano anden veloces, que no caigan jamás en el olvido, que repitan mi canto muchas voces. Ellos son lo soñado o lo vivido en momentos amargos y de goces. Cuántas veces mi rostro se ha reído, aunque el dolor de mi alma lo destroce. Yo quiero que mis versos sean leídos y que de mano en mano anden veloces, que no caigan jamás en el olvido, que repitan mi canto muchas voces. Ellos son lo soñado o lo vivido en momentos amargos y de goces. Cuántas veces mi rostro se ha reído, aunque el dolor de mi
a cualquiera al relatar mi historia, que ha de ser simple, efímera y sin gloria. Si alguien recuerda un pobre verso mío, ese será mi triunfo más ansiado. Y allí donde mi cuerpo esté enterrado, la muerte entenderá porque sonrío. Si alguien recuerda un pobre verso mío, ese será mi triunfo más ansiado. Y allí donde mi cuerpo esté enterrado, la muerte entenderá por qué sonrío. Sencillamente maravilloso, porque la música se hace poesía y la poesía se hace música. Este poema y esta letra es completamente creación de Sandy Gaviota. ¿Y cómo fue para que el maestro se decidiera a musicalizarlo? Sí, también fue una sorpresa para mí. Él y yo pertenecemos a la UNOA, es la Unión de Organizaciones Artísticas que lidera Sandra Milena Hernández. Ella fue cantante hace muchos años y sigue siéndolo. Y ella se dedicó a proteger a todos los artistas y a ofrecernos unirnos. Y en el 2013 en el 2010 ella fundó la UNOAC, la Unión de Organizaciones Artísticas, como te dije, y ella trató de fusionar todas las artes. Entonces ahí tenemos gente que pinta hermoso, tenemos poetas, tenemos gente que baila, que canta. Entonces están todas las actividades artísticas en una amalgama hermosísima. Y bueno, con mucho honor entré con ella en el 2013 a ser parte de este maravilloso grupo de artistas, y entonces ahí tenemos cantantes, músicos y todo tipo de artistas. Y entonces empecé a liderar desde el 2013 el área de literatura, a hacer presentaciones de poetas. Nos presentamos en diferentes sitios, en las salas Equisano, en diferentes actividades que se han venido realizando. Entonces allá conocí al maestro Tony Córdoba, él es un cantautor colombiano que tiene infinidad de obras producidas también. Él canta todo tipo de música, y él pensó que ese poema de Sonrisa Eterna era propio para presentarlo en un concurso que él tuvo o algo así. Fue y lo presentó, pues no quedó ganador, pero dijo él que le había gustado tanto que lo quería volver un vals colombiano. Lo volvió de hecho un vals colombiano y lo consignó en una de sus obras. Entonces fue maravilloso, fue una poeta con un cantautor haciendo esta amalgama. Sí, está muy bien logrado el bolero, el son de bolero es lo que escucho, con una riqueza melódica muy bien lograda también. Sí, señor. Bueno, no olviden ustedes suscribirse a nuestro canal Tritonos y compartir estos contenidos. Recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas o hacer sus comentarios a través del chat. Aquí tenemos precisamente algunos de ellos, de Alejandro Alfonso Morán Barranco. Bendiciones, te envían aquí bendiciones. Mira. De Santa Marta me mandó bendiciones. Desde Santa Marta, qué bien, un abrazo y un saludo especial. Gracias, Alex, muy amable. Tritonos es un espacio que se hace perceptible a los sentidos. Bueno, continuamos en esta charla. Mira, aquí también
Alejandro habla del poema hermoso que acabas de leer, en dedicación a tu madre. Muy bello, sí señor, estoy de acuerdo con eso. Pasemos a otro ámbito. Entre quienes pudieron estar al lado tuyo, como tú bien lo mencionaste, estuvo Fernando Soto Aparicio, quien a propósito, voy a comentarlo, será objeto de un homenaje en Encuentro Literatura por la Vida, el próximo sábado. Y invitados todos los que deseen llegar a la sala virtual de Análisis La Mancha. Enviaremos la invitación oportunamente porque haremos una conversación bien interesante sobre la vida y sobre la obra de Fernando Soto Aparicio, concentrándonos en su novela Mientras llueve. Bueno, y allí estaremos también con Sandy Gaviota en este encuentro de escritores y lectores. Esto será el próximo sábado a las 10:30 de la mañana. Bueno, Maravilloso. ¿qué significó para Sandy estar al lado de este prolífico escritor, Fernando Soto Aparicio? Bueno, estar al lado de una persona tan, ahí sí cabe el término mágico, totalmente mágico, porque era un hombre supremamente sencillo, supremamente dado a las humanidades, a estar siempre cerca al ser humano, en especial a nosotras las mujeres. Él nos amaba, digo yo, y dice él en algunos de sus escritos que amó, o bueno, más que amar, le escribió a más de 3.000 mujeres. Esa es la cuenta que él mismo hacía, pero que en sus libros solamente menciona algunas de ellas, pero que algunas de ellas significan todas. Entonces era la analogía que él hacía de qué tan importante era estar rodeado de mujeres, que porque teníamos tanta sabiduría. Él nos alababa muchísimo. Para mí fue muy importante porque yo empecé a ir a todos sus presentaciones de sus libros, o a muchos de ellos. Entonces, él lo recibía a uno con un cariño muy especial. Después nos encontrábamos para charlar, nos daba consejos, tanto así que se creó un museo, Fernando Soto Aparicio, Museo de Mujeres, de la cual hice parte también, pero todos los proyectos se vinieron desarmando fue por su enfermedad. El maestro siempre tenía una palabra para la mujer, una palabra precisa. Tenía en sus escritos, disculpa, estoy con una tos que no sé qué será. No te preocupes. Entonces él siempre que podía, en la mayoría de sus libros, siempre, si tú lo miras en todas sus obras, siempre hay una mujer y una caracterización especial de la mujer, del sufrimiento, del trabajo. Y claro, eso lo hace ser un hombre con una percepción muy fina sobre los sentimientos de las mujeres y de los hombres hacia las mujeres y de los conflictos en general, pero su poesía es absolutamente bella describiéndolos. Sí, sí, sí. Yo creo que a Fernando Soto Aparicio le faltó publicidad, por decirlo de Yo alguna creo. manera, porque era un escritor que producía y producía en una cantidad inmensa. Sus escritos se pueden encontrar en muchos libros, muchísimos. Y yo pienso que si se hubiera dado la oportunidad, hubiera sido perfectamente premio Nobel de literatura. Eso mismo creo yo, pero él era demasiado sencillo y nunca esperaba figurar como un famoso, pero es que verlo a él era conocer la fama de frente, porque era un hombre que a uno le interesaba indagar y preguntar, y él contestaba con esa dulzura, con esa ternura, con esa tranquilidad, con ese don que él tenía de hacerlo sentir a uno muy bien. Me acuerdo alguna vez que él dijo, le dije, maestro, ¿para usted qué es la poesía? Me dijo,
la poesía es como una plastilina en las manos de un niño. Y eso me pareció espectacular. Sus frases siempre eran contundentes. Sí, el maestro tenía esa sensibilidad de escribir y transmitir. Y esta parte importante, que además por mera casualidad, aunque las casualidades no existen, pero sí es una causalidad, el que estemos Sí, hoy hablando de la mujer. Y qué bueno que resaltemos esa parte en donde el maestro Fernando Soto Aparicio hace énfasis y transmite y hace ver el sentimiento y el respeto hacia ese ser maravilloso llamado mujer. ¿Por qué no escogemos un par de poemas del maestro? En esta oportunidad me salgo un poquito, pero aprovechando esa cercanía que has tenido, que tuviste con el maestro Fernando Soto Aparicio, podamos compartir con nuestros oyentes un par de esos poemas dedicados a la mujer por parte de él. de hecho tengo un libro lleno de sus poemas porque realmente no querer al maestro era imposible. Tengo de esa época cuando nos conocimos, él escribió este poema. Casualmente se llama Mujer. Dice, mujer total, mujer como la rosa que es el perfume y es el movimiento, mástil enarbolado contra el viento, nunca olvidada y siempre milagrosa, mujer de esencia, luz y sentimiento, jardín en flor, plegaria temblorosa, mujer que se trasluce en cada cosa, el alba, el aire, el sol, el firmamento, mujer como la llama de la hoguera, como la savia de la primavera, en 1000 gotas de lumbre repetida. Mujer que anima la materia inerte y que desde la sombra de la muerte nos da las claridades de la vida. Mujer, sencillamente mujer. Qué hermoso. Mujer, sencillamente mujer, exacto. Sí, Fernando Soto Aparicio, que Fernando tendremos Soto una Aparicio. muy buena oportunidad para hablar un poco más de él el próximo sábado, como bien lo acabo de anotar. Y esto apenas es un preámbulo para un tentempié, como para que ustedes se provoquen y nos acompañen en esa disertación que haremos del escritor boyacense, muy colombiano, por supuesto. Bueno, otro nombre de las letras colombianas, ya lo hemos mencionado aquí, y a quien reverenciamos con nuestro respeto, Luis Díaz Granados. José Luis Díaz Granados ha también podido estar a tu lado. Gran maestro, sensible él, ¿no? Sensible y hermoso, pero es otro tipo de ser que siendo tan maravilloso es más directo, más contundente. Su Sí, poesía, siendo también bastante sentida, es un poco diferente a la del maestro, porque la del maestro es llena de una dulzura infinita y la de José Luis es una dulzura pero realista, son cosas diferentes. sí, son Cada totalmente, cual en su estilo. cada cual en su estilo, sí señora. De hecho, cabe anotar que por estos días su poema Alba cumple 50 años. Qué Y maravilla. ustedes, muchos de ustedes seguramente van a recordar, quizás no reconozcan el poema como poema, pero sí como canción. Recuerden ustedes que Iván y Lucía hicieron el arreglo para ese poema, Alba, sencillamente hermoso. Y ese poema tiene una historia de amor infinita, maravillosa. El maestro José Luis Díaz Granados.
sigamos Saludos, José avanzando. Luis. Sí, coméntanos. No, saludos a José Luis desde mi corazón de ave. Él sabe que es de mis preferidos. Bueno, ahora una pregunta casi que obligada para no dejarla volando. ¿La poesía en nuestro tiempo ha perdido fuerza o cobra su valor como lo que es, un canto a la vida? ¿Cómo lo percibes? Yo diría que cada época tiene como su impulso y también su fin, o si no es su fin, por lo menos son diferentes maneras de sentir la poesía. Por ejemplo, yo no te puedo decir a ti que cuando yo empecé a escribir como niña siento como ahora. Si bien los sentimientos se mantienen, cada cosa tiene su principio, tiene su fin, tiene cosas que mejoran, tiene cosas que empeoran, entonces es muy complicado dar un concepto de cómo es ahora. Ahora hay muchas más facilidades, ahora hay muchas más maneras de presentar las cosas. Esta pandemia nos enseñó mucho. Yo, mira, yo me la he pasado escribiendo toda mi vida a mano. Yo no sabía nada del computador, yo no tenía mucho contacto con él, pero mira que escribir a mano es tan delicioso como coger un libro y olerlo y sentir sus páginas. Y es tan delicioso coger un poema y hacerlo a mano. Yo no soy capaz de hacer un poema en un computador así, que me fluya así, no, lo paso al computador porque tengo que sentir que lo tacho. Entonces ahí viene la creación, cada poeta es diferente y tiene su creación diferente. Entonces no podemos decir que ahorita las cosas están peor o mejor. Cada época tiene su magia, como lo hablábamos. Sí, es verdad. La poesía de una manera, igual que el idioma, se transforma, ¿no? Y al transformarse la poesía, se transforma también el lenguaje. Hemos visto, por ejemplo, en estas convocatorias que se hacen para creadores, cómo los chicos se acercan. Queda uno fascinado al ver que gente joven se acerca a las convocatorias para concursar, para poder presentar su obra poética. Hay muchos niños y hay que motivarlos. Sí, Eso viene desde la escuela y desgraciadamente o desde el colegio. de Pero acuerdo. pues si no podemos llegar al corazón de un niño, pues estamos mal. Yo siempre que soy invitada a colegios trato de inyectarles ese amor desde lo más profundo, porque es que a un niño no se puede decir, tiene que estudiar poesía y eso es una materia y si no la estudia se va a rajar. No es una manera pedagógica de hacerlo, pero si se le enseña con amor, con juegos, con cuentos, el niño lo toma inmediatamente y ese va a ser un potencial escritor, porque va a decir, me trataron bien, me enseñaron que era poesía, porque si tú le dices a un niño, le hablas del Quijote, por ejemplo, primero no sabe ni quién es, porque no ha habido ese continuo enseñanza en ellos. Y fuera de eso le muestran un libro así de grande, con unas letras tan pequeñas, el niño no está para eso, el niño está para aprender a crear de otra manera. Sí, yo te decía al principio de esta conversación, yo te decía que nunca en mi libro tú vas a encontrar de la primera parte, la segunda y la tercera, ahí vas a ver cómo evoluciona una mente. Yo nunca estoy escribiendo igual que como lo hice de niña. Vas a ver el cambio tan grande que hay hacia el final del libro. Sí, exactamente. Eh, Quienes nos atrevemos a escribir tenemos la valentía de hacerlo, porque no es fácil. Y uno ve esa parte en la que va trascendiendo, en la que va evolucionando el escrito. Tú lo acabas de mencionar y me hiciste acordar cuando de niño yo galabateaba poesía y a lo que hago ahora, pues
no, hay una distancia enorme y nota Enorme. uno esa evolución, ¿no? Y empieza uno a querer escribirle a cosas representativas. Específicamente en este momento de mi vida, yo nunca pensé que le iba a hacer un poema a Bogotá, por ejemplo. Y en este libro se cumplió ese sueño. En este libro se han cumplido muchísimos sueños. Uno fue a hacerle un poema a Bogotá. Sí, de hecho también estuve con el reto de Bogotá en 100 palabras y me Sí, atreví a describir a Bogotá en 100 palabras. Allí estuve participando en ese reto maravilloso de la narrativa también. Bueno, tenemos pregunta del público. Veamos qué nos dicen. En este instante, veamos acá. Bueno, hacia aquí ya llegó. De Martín Penagos. Sandy, ¿qué consejo le puedes dar a un joven escritor que se está iniciando en la poesía? Buena pregunta. muy buena pregunta. Martín, hay que motivarlo mucho a que lo haga de corazón. La poesía no solamente sirve para esbozar un sentimiento, la poesía tiene un poder grandísimo para exorcizar el alma cuando sufre. Uno no lo sabe y no lo cree, pero a una persona que está joven escribiendo, hay que decirle que saque primero sus sentimientos, es que son procesos. Yo aconsejaría que guardara los escritos, porque muchos muchachos escriben y dicen, ay no, esto está muy feo y lo botan. Eso es creatividad, porque entonces botan ese y tienen que hacer otro a los que les gusta la poesía, porque no a todo el mundo le gusta. Pero si un muchacho está empezando a escribir, hay que meterse en sus sueños y mirar cuál es el área que más le gusta. De pronto le gusta hacer cuento. Entonces metámonos por el lado del cuento, porque si eso es lo que a él le gusta, porque la mente de los jóvenes siempre está evolucionando en historias y realmente hay que atraparlo en el momento preciso. Mi consejo, acompañarlo, hacerle un acompañamiento, decirle que lo que hace es muy valioso, que lo siga intentando y darle unas normas para que él tenga tareas de cómo poner su mente a funcionar para llegar a escribir, porque es que no es fácil, lo dijo Hernán, no es fácil que las palabras broten así, no, uno tiene momentos de inspiración y otros no. Entonces, para un muchacho, muy importante que siga concentrado en no abandonar esa pequeña luz que dice que él sabe escribir, que crean en él, básicamente. Exactamente. Y creer en uno mismo. Como escritor, por ejemplo, hablo de la valentía, atreverse uno a escribir. Y lo que tú mencionabas también, Sandy, el papel y el lápiz o la pluma son importantes, es como el lienzo para el pintor. De igual manera, se traduce el sentir en esa superficie, ¿no? Y hay que atreverse a hacerlo, así sea un rayón, así sea una palabra, así sea una idea, que luego se va transformando en poesía o en narrativa, en el cuento, en la novela, en fin, maravilloso. Hacerle un acompañamiento, pero sin frustrarlo, Sí, porque hay gente que no sabe enseñar. Entonces es como, a mí nunca me gustaron las matemáticas. Bueno, nunca, esa soy yo. Pero sí, tal vez me hubieran gustado si hubiera tenido un profesor que con juegos o con motivaciones varias me la hubiera enseñado de una mejor manera. No estoy sí. tildando a los profesores que no saben enseñar, pero esto tiene más de psicología. Esto es más profundo. Escuchar a Sandy Gaviota nos hace recordar cómo la poética ha sido enriquecida por la pluma de la mujer. La mujer se hace presente en la creación poética del mundo y, por supuesto, pues debemos nombrar a varias de ellas en Colombia. Si me permites, quisiera mencionar a algunas que vienen a mi memoria, aunque no sean las únicas. Personas que incluso son anónimas de alguna manera, pero que
tienen una producción poética muy interesante, como Paula Mar Andarenas, como Fanny Suárez, pero también tenemos a Maruja Vieira, a María Vieira, Mercedes Carranza, por supuesto, exacto. y muchas más. Está Olga Elena Mathieu, está Elcina Valencia, digo mejor, Está Piedad Bonet. está Piedad Bonet, exactamente. Y a estos nombres, pues repito, se suma el de Sandy Gaviota. Ay, muchas gracias. Y Alfonsina unas Storni. personas, no, es que hay que darle el valor a lo que se hace y se hace bien. Y la tuya es una creación de muchos años que se traduce en libros y en publicaciones y en todo tu quehacer a través de la literatura, con el gremio poético colombiano, por ejemplo, con todo lo que haces. Esta parte en donde se me ocurre, algunas personas ven a la poesía como algo caótico, turbulento o triste. No necesariamente, porque también puede traducirse de otras formas. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Qué opino sobre la poesía que la gente cree que es caótica? O turbulenta, o triste, nostálgica. La poesía es como es el autor, porque el que escribe es el que sabe la tragedia que está viviendo por dentro, el momento agradable o lo que quiere comunicar. Yo pienso que todos tenemos algo que comunicar y que el que escribe tiene mucho que decir. Entonces hay que mirar en cada ser humano cuál es la motivación. Por ejemplo, cómo empecé yo a escribir. Escribir en la playa, mirando las gaviotas volar, y yo me quería sentir como una de ellas. Y cuando me sentía como ellas, me sentía libre. Y siempre quise ser libre porque crecí entre dos padres ya con cierta edad que no estaban para soportar una niña tremenda, como lo fui yo. Entonces, claro, mi papá nos llevaba a Cartagena, yo veía todas esas gaviotas volar, yo era muy pequeña, y empezaron mis sueños a irse por ese lado. Quería ser como una de ellas. Entonces, cada ser humano tiene su razón de por qué escribe. Exacto, hay una No hay, motivación, hay un sentimiento, hay una percepción que lo lleva a uno a escribir, como a hacer música o a pintar. Las artes mismas son esa manifestación del ser humano para poder comunicarse al mismo tiempo con sus congéneres. uy, sí. Cuando hablo de sonoridad en tu voz, volviendo a la parte de tus poemas, vemos, y quiero enfatizar lo que va al aire en la emisora de Chile, Radio Satélite Visión, por lo que te hacen llegar también una distinción muy merecida por estos días. Esa parte que tú ya comentabas es significativa, porque no solamente te conviertes en alguien que expresa, sino también en embajadora de las letras colombianas en otras latitudes. Enhorabuena por esta distinción, Sandra. Pues muchas gracias. Te agradezco porque no, uno hace con tanto amor la poesía. Entonces, cuando recibe uno una prueba de que sí ha gustado de la manera que venga, porque una prueba simplemente puede ser un aplauso. Entonces, me siento muy honrada de que mis letras puedan llegar a otros países, a otros continentes, a otros pensamientos. Y bueno, todo el trabajo que se ha hecho en la vida no debe ser en vano, ¿no? Debe dejar una semilla que hemos venido grabando a través de nuestras obras. No soy yo sola, son tantos los escritores que quisieran poder llegar, pero eso tiene un esfuerzo
un esfuerzo específico de que a uno le guste el arte, como te gusta a ti la música, como te gusta a ti la locución. Sí, a eso se le pone pasión, ¿no? Lo que es el arte, y cuando uno se compenetra con él, lo hace arte. El mismo trabajo, cualquiera que sea, se debe convertir en un gusto, en una pasión, en un arte. Y la misma política, decía Platón, la política es un arte de administrar Estado, pero lo convertimos en otra cosa, desafortunadamente. Desgraciadamente sí, pero pues si el ser humano, como te decía, tiene mucho que decir, pues que lo vaya diciendo, porque es el momento de hablar, es el momento de no callar. Yo por lo menos ya no quiero callar, de pronto de niña era tímida y lo que fuera, pero en este momento no quiero callar, quiero dar todo el potencial que tengo aún para poder ayudar a otros a crecer en sus deseos. Si se calla el cantor, se Muere la calla vida. la vida. Una de las partes poéticas de esta maravillosa canción también. Los Sí, así poemas a es. la vida y al amor también fueron 1 y 2. Llevados a Fueron una uno y producción dos. también en compact disc, ¿no? Y allí también intercalas y recreas tus poemas con fondos musicales de Jean-Pierre Tchaikovsky, por ejemplo. Exacto, Mencionabas a Jean-Claude Borelli, y Borelli. por supuesto el pianista Richard Clayderman. ¿También estuvieron incluidos en este trabajo? Sí, yo siempre, Beethoven estuvo también en las primeras obras mías. Este primer CD, o CD, como le dices, eh, Poemas a la vida y al amor 1, fue creado en Inravisión, en los tiempos en que no existía el CD, existía el cassette. Entonces, yo vivía muy cerca de Inravisión y me gustaba ir a ver las grabaciones de otros artistas y de pronto me llevé algunos de mis poemas y me los vio un locutor, Carlos Melo, y dijo, uy, pero estos poemas están como para hacerle una lecturita. Le dije, no, pues léalos. Yo no sabía ni sentía que escribía bien o mal. Y el destino me llevó allá, la curiosidad o qué sé yo. Y terminaron grabándome 19 poemas con fondo musical en un cassette que lo vendí en las calles de Bogotá y se vendió toda la obra. Se vendió toda la obra, lo vendí porque pues yo decía, compro, y mi papá me regaló una grabadora doble de esa de cassette a cassette, y yo misma lo reproducía, lo que me habían grabado en Inravisión, y los vendí en Almacenes 1000 en esa época. Estamos hablando de hace muchísimos años. Se vendió la obra y ahí empecé yo a sentir que lo que yo hacía de alguna manera gustaba. Y el destino va aparejando las cosas. Muchos años después me encontré con un periodista, Pablo Emilio, Pablo Emilio Obando, que es un periodista muy conocido en la ciudad de Nariño, y un día me encuentro con él simplemente en el internet, y me dice, ¿usted es Sandy Gaviota? Y el señor me asustó. Yo dije, sí, señor, yo soy Sandy. Estoy que buscaba quién era usted. Yo le compré un cassette en la calle en donde yo lo vendí. Yo se lo compré y todavía lo conservo. Yo no puedo creer que estoy hablando con usted. Tú no sabes la satisfacción que se siente. Sí, esa es la satisfacción del deber cumplido, digamos, que lo que uno hace sea bien recibido por parte de las personas que lo leen, que lo escuchan, que lo reciben, ¿no? Que lo adquieren más bien. Y que el Señor se haya encontrado por el destino conmigo. Sí, Increíble. Hace un rato observé, mi querido Hernán, que me estaba saludando Débora Dante. Ella es una gran amiga, pertenece al gremio poético colombiano, y le mando un saludo cariñoso a ella, al presidente del gremio,
y al vicepresidente, que creo que estén por acá viéndonos. Pues un saludo especial entonces también para todas las personas que están con nosotros, Carmen León, Alejandro Alfonso Morán, Conversarte, que ya ha participado también, saludo especial para las personas de Conversarte, Inés Ella es Neira. Débora Dante, la dueña ¿Ah, del sí? programa Conversarte, claro. Qué bien. Está Leonor Navarrete Zambrano también, Sí, Piedad Lombardi, de Santa Marta. nuestro poeta y amigo Fernando Cuesta, con su, Mm, con su seudónimo de Durapiso. Por ejemplo, este les dice Fernando: a mí me gusta mi arte, decía mi madre. Él siempre con sus chistes que son particulares. Fernando, saludo especial para Fernando. Bien, personas que nos acompañan constantemente y que van llegando cada vez más a sumarse a esta tarea de Tritólogos. Vayamos cerrando entonces el espacio hoy porque el tiempo corre y sigue su marcha. ¿Qué tal si nos regalas en otro de tus poemas, por favor? Escoge alguno, cualquiera. sí, te decía que tan importante escribirle a la ciudad de Bogotá que tanto nos ha acogido. Te quiero leer el poema que le hice a Bogotá. Por favor. Este poema está en la parte de mujer actual. Nostálgica en las noches de bohemia, velas envuelven las palabras en sueños, abrazos tiernos y añoranzas, como las fábulas y cuentos narrados en las historias de los abuelos. Bogotá, sepia como el lienzo de un Monet silencioso, y bajo tus noches de misterios varios, de la casa Silva se escapan susurros suaves de gloriosos poetas de otros siglos. José Asunción se nos presenta en la memoria, oh fantasmagórica Candelaria, con sus noches de luces tenues y de artistas aventureros y enamorados, que bajo las estrellas se reúnen todos, unos y otros, entre extranjeros, en el famoso Chorro de Quevedo. Esta preciosa Santa Fe de Bogotá y su centro histórico, con balcones coloniales, calles empedradas y letreros de sitios varios, cómplices de la cultura que día tras día avanza. Poetas, mimos y artistas callejeros se dan cita tras la fama, el gusto o un poco de dinero y van haciendo el show callejero, repitiendo versos y poemas de Vargas Vila y de Flores. Un nuevo día en la plaza de Bolívar, vuelan los suspiros y afanes, las temerosas y confiadas palomas de la plaza revolotean inesperadamente por doquier. Su catedral primada de más de 600 años de historia, el general Bolívar y su espada, mirando a lo alto y dando fe de sus victorias. Mi Bogotá, hoy describo en pocas líneas tu belleza de ciudad soberana, sentada al borde de tu legendaria plaza. Se dibuja todo lo que es Bogotá, a través de la palabra, a través de la rima, a través de la poesía. La poesía, decía Carmen Conde, una escritora española, la poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano. Tan sencillo y tan claro, ¿no? Por eso me parece particular recordar siempre a Carmen Conde con esta aseveración. La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano.
Y el hijo de José Luis Díaz Granados, Federico Díaz Granados, decía: la vida se va tejiendo con cada palabra. Se va tejiendo, sí señora. A las marcas que creen en lo que hacemos y nos apoyan, una mención para destacarlas. Gracias a ella, pues seguimos adelante con esta tarea de divulgación cultural. Conducir un auto de calidad con plena comodidad. Rentacar Andina. Alquiler de autos con y sin conductor. Servicio para hoteles, empresas o particular. Entrega y recepción en el aeropuerto. Busca nuestras promociones. Rentacar Andina. Muy bien, vamos cerrando Tritonos. Ha sido un espacio muy, pero muy agradable, recreándonos en la palabra, en la poesía y en compañía de la autora de estos poemas que hemos podido escuchar y que hemos podido también compartir con ustedes, nuestra audiencia. Sandy Gaviota. Gaviota como la de Richard Bach, que vuela muy alto, muy pero muy alto. Agradecimiento total por haber aceptado esta invitación y poder estar aquí. Más agradezco yo que mi palabra todavía tenga eco en el corazón de las personas. Se dice que se ha encontrado más oro en el pensamiento de los hombres que en la misma tierra. No dejemos que esto muera. Siempre estemos escogiendo la forma de comunicarnos, de descansar, de seguir siendo artistas y de estar vivos. Hay que dar gracias al universo que todavía lo estamos después de lo que hemos atravesado. Hernán, mil gracias por la oportunidad que me brindas y por tener este programa tan exquisito. Te agradezco mucho. Gracias por tus palabras. Gracias a la audiencia que nos ha podido acompañar al otro lado de la pantalla. Afortunadamente estas nuevas tecnologías, estas posibilidades ayudan a romper fronteras completamente y podernos ver y podernos encontrar. Un agradecimiento inmenso por darse el tiempo de acompañarnos. A Francisco Amaro en la producción, una sincera gratitud, porque sin la producción pues no es posible que Tritonos sea el espacio que se haga perceptible a los sentidos cada semana. Y para terminar, como ya es habitual, es la música la encargada de cerrar este espacio. Y los invitados en esta oportunidad para hacerlo, pues es nada menos que un trío, Aguilera Jazz Trio, con Javier Aguilera, con Diego Aguilera y con Ana González en el bajo eléctrico. Nos dejamos entonces con producción colombiana en el jazz. Hasta pronto.